Muy bien, buenas noches. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes no les gusta su nombre o su segundo nombre? A algunos les gusta su primer nombre, pero no les gusta su segundo nombre, ¿no? Yo con mi segundo nombre no tengo ningún problema. Soy Alberto, Gustavo Alberto. Así que en esa época que mi mamá me puso nombre estaban las novelas, creo, ¿no? Gustavo Alberto, Juan Gabriel y todos esos nombres compuestos. Pero hay algunos que quizás no les gusta a ustedes su nombre o su segundo nombre, ¿no? Y bueno, cuando uno sale de Perú hay nombres raros, ¿no? En algunos países. Ya ven, ahí el pastor Martín, averigüen, ¿ah? Averigüen cuál es el segundo nombre del pastor Martín, porque él dice que pasa con su segundo nombre. ¿Cuál será? A Paola no le gusta el primero. Paola, ¿no es tu primer nombre entonces? ¿Cuál es el primer nombre, Paola? Ay, Dios mío, otro, que la curiosidad mató al gato. Ahora, Pili es de Alcurnia, tiene como cuatro nombres, creo así. Igual Cecilia también tiene como cuatro nombres. Anita dice, a mí me gusta mi nombre completo o mi segundo nombre solo, pero Ana... Anita. Ana Gabriela, ahí está, a partir de ahora en adelante, Ana Gabriela. Bonito es Ana Gabriela, es cierto, compuesto. Muy bien, muy bien. Ahora no dice. ¿Se han dado cuenta cómo algunos personajes de la Biblia, sus nombres fueron cambiados? ¿No? Y usualmente el texto bíblico nos da la razón por la que fueron cambiados. Ahí están ya soplando los nombres que a algunos no les gusta. Por ejemplo, ¿no? Yo les voy a dar algunos ejemplos. Abraham, su nombre fue cambiado a Abraham y como decía el texto bíblico le explica por qué. Sarai fue cambiado a Sara. Jacob también fue cambiado a Israel. Simón, no Simón Israel, que tenemos nuestro propio personaje bíblico, sino Simón, el discípulo, fue cambiado a Pedro, ¿no? A ver, ¿qué otro nombre? ¿Se acuerdan de algún otro nombre? Saulo a Pablo, muy bien, ese es otro. Saulo a Pablo, muy bien, creo que Lía ha estado muy atenta. Saulo fue cambiado a Pablo. ¿Quién más? A ver, ¿qué otro personaje bíblico se acuerdan cuyo nombre fue cambiado? ¿Mm? Y como decía, muchas veces el texto bíblico nos da el mensaje, nos da la razón del por qué se cambió el nombre, ¿no? Así que a ver, ¿qué otro personaje? Pero sin googlear, por favor, no googleen, así de memoria nomás. Saulo ya lo mencionó, Lía, Saulo a Tarso. Ah, Alda Rebeca. Jacob e Israel también ya lo mencionamos. Mencionamos a Abraham, mencionamos Sarai a Sara, Simón a Pedro. ¿Qué más? A ver, alguien más, uno más. Sin googlear, ya he dicho, sin googlear. ¿Qué otro personaje cambió su nombre? Ya dije Abraham a Abraham. A ver, mientras yo tomo agüita para la garganta. Y me sirvo un poco más de agüita para la garganta. Mencionamos Jacob a Israel. ¿Cuántos? Parece que ahí están, los he dejado un poco en el pensamiento, ¿no? En el Pedro ya mencionamos, ya Pedro, Simón a Pedro mencionamos. Muy bien, Carito, Josué. Josué no era su nombre, ¿verdad? Fue el nombre que le puso Moisés. Su nombre era Oseas. Ajá, muy bien, Caro. Te voy a mandar tu estrellita virtual por acá por internet. Muy bien. Otro discípulo, dice Rebeca, creo. No, no hay otro discípulo que yo sepa. Miren, ya, se los voy a hacer fácil. Hay cuatro que están juntitos. Cuatro que eran amigos. Que a los cuatro les cambiaron el nombre. Mm, ya, ya se acordaron, ¿verdad? De los cuatro.
No son los cuatro fantásticos, por si acaso. Cuatro, que son, ya se los voy a decir, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ay, tato estrellita, Carito. Recibida, recibida. Eso, Sarita Shell, ya lo sabía, ya. Daniel y sus amigos, exacto. Daniel le cambiaron el nombre Belsasar, Ananías a Sadrach, Misael Mesac y Azarías Abednego. Quizá porque era negrito, ¿no? Le pusieron Abednego. No sé por qué le pusieron Abednego, pero esos nombres fueron cambiados para cuando fueron llevados. ¿Qué está poniendo Israel Sarracé? No me esas, ¿qué es eso? Oh, Dios mío, Israel, tu Biblia, ¿qué? Le ha caído agua a tu Biblia, ya no estás leyendo bien, parece, ¿no? Tranquilo, Israel. El famoso, ¿no? Los famosos Sadrach, Mesach y Abednego. Abednego eran los tres hombres que fueron echados en el horno ardiente. Y el último que está por ahí es José. José también. José Faraón le puso Safnat Panea. Muy bien. Muchas veces los nombres, y esto ahora sí, entrando al mensaje, muchas veces los nombres eran usados para comunicar un mensaje de parte de Dios. El nombre llevaba en sí el significado de carácter, identidad, propósito y destino. Era muy importante, ¿no? El nombre, cuando alguien nacía, el nombre que se le iba a poner a ese bebé, ¿no? O el significado que tenía, como Moisés, ¿no? Que fue sacado de las aguas. Abraham, como dijimos, ¿no? Que le cambiaron el nombre a Abraham. Simón a Pedro, que es una piedra, etcétera, etcétera. La semana pasada vimos que Jesús le preguntó a sus discípulos quién la gente decía que era él. Y le respondieron con nombres, ¿no? Le respondieron Juan, Elías, Jeremías o alguno de los profetas, ¿no? Cuando ahora se pone nombre a los niños, la gente pues más busca los nombres de moda. Tenemos internet para eso muchas veces, ¿no? Pero qué bonito, porque yo he escuchado, ¿no? Muchos cristianos que reciben un nombre de parte de Dios para ponerle a sus hijos. Así que qué bendición a los que les pasa eso. Yo estaba, creo que en la carne en esos tiempos, porque no recibía de Dios necesariamente un nombre, pero sí poníamos un nombre que pensábamos que iba a tener un buen significado, ¿no? Así que tiene significado los nombres que les hemos puesto a nuestros hijos. Pero hoy no vamos a estar viendo específicamente el nombre de algún personaje bíblico, sino hoy vamos a estar viendo los nombres de Dios. Los nombres de Dios, no el nombre de, o sea, el nombre de Dios incorpora varios nombres que Él, a través de la historia, Dios ha revelado en su interacción con el hombre, en su contacto con el hombre. Él ha revelado esta esencia de quién es Él, y por eso lo digo así, los nombres de Dios. Así que ese es el título del mensaje de esta tarde. Te voy a pedir paciencia, ojalá tengas lapicero y puedas escribir ahí para evitarnos el tiempo de ir a todos los pasajes que queremos ver, y después tú puedes revisarlos en tu tiempo libre. Y como digo, no vamos a estar hablando de lo que la gente dice de Dios en esta hora, ¿ok? Ni la opinión de la mayoría, sino cómo Dios en diferentes partes, en diferentes tiempos de la historia, Él dio a conocer un aspecto de su persona que es incambiable, porque es su nombre, es incambiable, es inmutable, es perfecto, es ilimitado. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza. Y esto va a ser muy,
muy importante, hermanos. Ojalá que el Señor nos pueda revelar esto. A mí me lo revelen mucho más grande de lo que lo he visto. Es muy importante para ti y para mí. Salmo 148:13 dice que todos alaben el nombre del Señor. Fíjate, no dice que todos alaben al Señor, si no es algo raro, ¿no? Sino dice que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es muy grande. Porque su nombre es muy grande. Que todos alaben el nombre del Señor. Dice, ¿por qué? Porque su nombre es muy grande. Su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Interesante, ténganlo en mente esto, por favor. El Salmo 8, versículo 9 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Otra vez no dice cuán grande eres tú en toda la tierra, sino, si se dan cuenta, menciona y dice cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y es que hay una razón por la cual el lenguaje bíblico habla así. Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán, ahí sí está hablando de la persona, pero luego dice, los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Y luego Esdras dijo en Nehemías 9:5, él dijo, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo. Fíjate, bendígase el nombre tuyo, dice, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Así que está hablando del nombre de Dios. Acá nos está revelando que Dios tiene un nombre y que ese nombre es el que tiene que ser exaltado, engrandecido, que ese nombre está sobre todas las cosas, más alto que todo. Y recuerden en el Nuevo Testamento cuando Jesús, sus discípulos, Él nos enseña acerca de la oración en este relato que Él tiene con sus discípulos. Él dice en Mateo 6:9, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué dice? Santificado sea tu nombre. Otra vez dice, santificado, no dice santificado seas tú, sino dice santificado sea tu nombre. Santificado significa separado, guardado, tratado como algo santo, reverenciado, ¿no? Eso es lo que significa santificar el nombre. Ahora recuerden, como les decía, el nombre en sí lleva el significado del carácter, la identidad, el propósito y el destino. Así que rápidamente voy a ver varios de estos nombres de Dios que han sido revelados a través de la Escritura y vamos luego a terminar con una conclusión. El primero, son varios así y son muchos más de los que vamos a poder ver en esta noche. Adonai. Adonai es uno de los nombres de Dios. ¿Cuántos se acuerdan, los más antiguos, que cantamos esa canción? Oh Adonai, oh Adonai, de Marcos Witt. ¿Se acuerdan cómo ahí remolineaban y daban volantines con esa canción? Oh Adonai. Adonai es uno de los nombres revelados y significa, uno de los nombres de Dios significa Señor absoluto, amo. Señor absoluto, amo. Y esta es la palabra de donde viene, porque es una palabra paralela, de donde viene la palabra Jehová o Yahvé. Jehová o Yahvé es Adonai y significa Señor absoluto, amo. Así que cuando tú lees en tu Biblia, Jehová está usando esa palabra que significa Señor absoluto,
amo, ¿no? Y esto viene de Éxodo cuando Moisés quiere ver a Dios y dice en Éxodo 34:6 que pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, proclamó Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces es importante esto porque estamos conociendo el nombre de Dios, lo que Dios manifestó, y uno que es Señor absoluto, amo, ¿no? La palabra amo se refiere a la persona que es dueña o propietaria de algún bien. Igualmente se entiende por amo a la persona que destaca por tener influencia y predominio determinante sobre otros, preeminencia, influencia y predominio determinante sobre otros. El amo determina sobre otros, ¿no? Razón por la cual se trata con una actitud respetuosa o sumisa. Así que este es Adonai, Señor absoluto, amo. Segundo, en la Biblia hay un nombre, el Elyon, son dos palabras, El y Elyon es Elyon, que también este es un nombre de Dios que significa el Dios altísimo, soberano. Entonces, cuando estamos hablando de un nombre de Dios, nos está hablando de quién es Él, de su identidad. Y en esta es el Dios altísimo, soberano, ¿no? Este nombre expresa la extrema soberanía y majestad de Dios y su altísima, no solamente alta, sino su altísima preeminencia. Él es soberano, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Él no le tiene que dar cuentas a nadie. No existe otra persona superior. Esto lo encontramos en Génesis 14, el 18 al 20, donde dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el Elyon, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, ¿no? Diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Cuando él dijo del Dios Altísimo, no estaba simplemente hablando por hablar. Esas palabras que usaban tenían un peso, un significado. Dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio Abraham a él los diezmos de todo. Tercero, el Olam. Olam. El Elyon que están preguntando se escribe el y Elyon. El Elyon. El Olam es y la otra palabra es Olam, M de mamá. El Olam. Usualmente muchos de los nombres de Dios empiezan con él algo, él esto. ¿Por qué? Porque es Dios y justamente con esta identidad, esta parte del carácter de Dios que se manifiesta. ¿Y el Olam qué significa? El Dios eterno, por siempre, para siempre, eternidad. Esta es otra característica que Dios ha revelado a través de su palabra. El Olam. Y esto aparece también en Génesis 21:33, donde dice: y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Esas palabras tienen peso, hermano, y vamos a ver por qué. Cuarto, y cuarto sí es conocido, esta canción la cantaba el pastor Edward, fue su hit durante muchos meses, durante mucho tiempo. Y el nombre es el Shaddai. El Shaddai. Este es un nombre, también una revelación de Dios, de la identidad del carácter de Dios, que significa Señor Dios Todopoderoso. Señor Dios Todopoderoso,
el todo suficiente, el todo suficiente. Y este nombre de Dios se refiere a Dios completamente nutriendo, satisfaciendo y supliendo a su pueblo con todo lo que necesitan, como una madre lo haría con su hijo. Ustedes han visto esos bebés cuando ya están satisfechos y están ya embotados y todo porque la madre le ha nutrido. Esto significa Dios, y este nombre de Dios habla de esa identidad, de ese carácter de Dios para con su pueblo. Él da sin restricción, nutrición y bendición. Él es nuestro, Él es quien nos sostiene. El Shaddai. Shaddai es S-H-A-D de dedo, D de dedo, I. El Shaddai. Y esto lo tomamos de Génesis 17.1, donde dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Adonai y le dijo, yo soy el Shaddai. Se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Si se dan cuenta, no estamos hablando de lo que la gente piensa de Dios, sino de lo que Dios mismo dice que Él es, la revelación de su esencia. Siguiente, quinto, Elohim, Elohim, E-L-O-H-I-M. Elohim es otro nombre de Dios, que significa que Dios, juez, creador. Dios, juez, creador. Este es el primer nombre que vemos en Génesis 1.1, ¿no? Donde dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Has pensado alguna vez en el poder que Dios usó para crear el universo? ¿Has pensado alguna vez en la mente de Dios, la imaginación que Él tuvo para crear la tierra con todas las cosas que tiene y sus características? Bueno, Dios se identifica como el creador. Sexto, también viene de una canción que fue un hit durante muchos años pasados y se cantaba usualmente siempre para la ofrenda. Otro nombre de Dios, Jehová Jireh. Jehová Jireh, J-I-R-E-H. ¿Se acuerdan, no? También ahí algunos remolineaban, cantaban con la canción. ¿Qué significa este nombre de Dios, esta característica de Dios? Significa el Señor proveerá. El Señor proveerá, y viene de Génesis 22:14, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y Dios lo detiene y Dios provee un sacrificio en lugar de Isaac. Y dice Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, ¿no? Dios probó la fidelidad de Abraham, y cuando Abraham proveyó a su hijo, Dios también le mostró su fidelidad, le mostró una característica de su nombre, un sello, vamos a decirlo, del nombre de Dios, que es Jehová Jireh. Dios le mostró que Él era el proveedor. Otro nombre, no sé ustedes, pero a mí me gustan estos nombres de Dios y vamos a ver después el por qué. Séptimo, Jehová Rafa. Jehová Rafa. R-A-P, P de papá, H-A. No F, sino P-H-A. Jehová Rafa. Esta es otra característica del nombre de Dios, que significa el Señor que sana, o el Señor tu sanador. Viene de Éxodo también 15:26, donde el Señor le dice a su pueblo, si oyeres atentamente, ¿no?, la voz de Jehová tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ¿qué es esto? Lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Esta es la justicia
que nosotros no podíamos cumplir, pero que Jesús sí cumplió, oyendo atentamente la voz de Dios, haciendo lo recto delante de sus ojos, dando oído a sus mandamientos y guardando sus estatutos. ¿Quién hizo eso? Ninguno de nosotros, pero Jesús lo hizo y nosotros hemos recibido esa justicia, ¿no? Él dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y ahora le revela por qué él no les va a enviar la enfermedad. Porque ¿cuál es su nombre? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Recuerden, Jehová significa Señor absoluto y amo, pero acá lo une a esta palabra Rafa, que significa restaurar, sanar, hacer saludable. Por eso Jehová Rafa significa Jehová que sana. ¿Y esto dónde lo encuentran en la Biblia? Algunos quizá ya lo han identificado. Salmo 103:3, donde dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que sana, fíjense, ¿cuántas? Todas, decía el salmista, sana todas tus dolencias. Vamos a ver 3 más rápidamente. Octavo, Jehová Shalom. Jehová Shalom. S-H-A-L-O-M. El Señor es nuestra paz, o el Señor de paz. Jueces 6, 22 al 24 dice, cuando Gedeón estaba ahí, dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, él dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó, porque recibió esta revelación de Dios, Jehová Salom, dicen nuestras Biblias, en vez de Shalom, el cual permanece en hoy en Ofra de los Abiezeritas. Paz significa estar completo, ausente de luchas. Muy bien, noveno. Shalom significa paz, hasta ahora se saludan, ¿verdad? Shalom y una palabra más que no recuerdo, que es como que la paz de Dios esté contigo. Jehová Shalom. 9. Jehová Raá. Jehová Raá. R-A-A-H. Y este es conocido, por supuesto que en este idioma no, en el hebreo no. Jehová Raá significa el Señor es mi pastor. Es un nombre también de Dios. Esto, por supuesto, viene ¿de qué salmo? Exactamente, del Salmo 23, versículo 1, donde el salmista dijo, Jehová Raá, el Señor es mi pastor. Él dijo, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo que no tengo todo lo que quiero, no, todo lo que necesito, ¿no? Un pastor es el que alimenta a su rebaño, el que lo guía al rebaño a pastos, ¿no? A pastar, a comer. 10º, y es el último que vamos a ver, voy a mencionar los demás, pero este es más complicado, más difícil, es Jehová Mekodishkem. Mekodishkem. Jehová Mekodishkem es M-E-K-O-D-D-I-S-H-K-E-M. Mekodishkem. ¿Qué nombre de Dios es este? Es el Señor que te santifica, el Señor que te hace santo. Y este nombre lo dio a revelar Dios, lo vemos en Éxodo 31:13, donde él dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, le estaba diciendo a Moisés, no, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová Mekodishkem, que yo soy Jehová
que os santifico. Y como decía, hay otros nombres que por causa del tiempo no vamos a ver. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, como cuando uno va a la guerra, o antiguamente se iba a la guerra y se ponía la bandera, el estandarte primero, ¿verdad? Antes de atacar. Jehová Shammah o Shama, el Señor está ahí, el Señor está presente ahí. Jehová Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. Cana es otro nombre, Dios celoso con Q, Q-A-N-A-N-A. Y Jehová Sabaoth, que significa el Señor de las huestes, el Señor de los poderes o el Señor de los ejércitos. Ahora voy a volver al principio donde leí estos versículos de los Salmos. ¿Se acuerdan que decía que todos alaben el nombre del Señor porque su nombre es muy grande? El salmista decía: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. También decía el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú no desamparaste a los que te buscaron. Y Nehemías decía, ¿no? Bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Nosotros, miles de años después de que ha sido escrita la Biblia, para nosotros el mencionar nombres, el decir nombres, prácticamente casi no tiene significado ya. A veces más bien usamos el nombre como un amuleto, ¿no? En el nombre de Jesús, ¿no? Y decimos el nombre de Jesús, pero es como si podríamos haber dicho en el nombre de Juan, en el nombre de Pedro, en el nombre de Pablo. O sea, el nombre no hace diferencia. Lamentablemente ha perdido ese poder, ha perdido esa esencia. Antiguamente los judíos representaban el nombre de Dios con letras sin vocales, inclusive YHWH, porque para ellos era más bien mencionar aún el nombre de Dios, se sentían indignos de poder mencionar y decirlo, así que escribían esas letras, y de ahí es donde deriva Jehová y Yahvé. Esdras lo dijo, ahí Rebeca está preguntando, pero Esdras lo dijo en el libro de Nehemías, porque son contemporáneos, en Nehemías 9:5, fue Esdras quien lo dijo, en Nehemías 9:5. Así que quiero que somos cristianos y somos cristianos bíblicos, ¿verdad? El cristianismo no es un invento contemporáneo, el cristianismo es una herencia bíblica y tenemos que acercarnos por eso a la Biblia, como dice ahí Paulita, YHWH, ¿no? O sea, y el nombre en sí, bíblicamente, lleva en sí, como decía, el carácter, significado, identidad, propósito y destino. Y hemos visto estos nombres de Dios que Dios ha revelado. Y el nombre de Dios es muy importante. Es muy importante porque Dios hace muchas cosas, pero muchas cosas no son atribuidas a su nombre. Y lo que tenemos que recordar es que su nombre es quién es Él, su esencia, y eso es lo que debemos de exaltar. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la palabra misma nos dice que Dios corrige a sus hijos, ¿verdad? Y da la idea de un padre que corrige a su hijo. Inclusive en Hebreos dice, ¿no? Si azota a su hijo, ¿no? Un padre que corrige físicamente a su hijo. Esa es la idea, que Dios nos corrige, y eso es cierto. Pero Dios, su nombre no es el Dios que da palos, no es su nombre. A pesar que Él corrige, no, porque algunos se imaginan a Dios que Dios está listo porque lo único que Dios quiere hacer es castigar. No,
La Biblia dice que Dios es el Dios que te santifica. Ese es su nombre. Pero si te das cuenta, la connotación de su nombre es positiva, exalta a Dios, porque Dios es el que te santifica. Quizás por eso te tiene que corregir, pero su nombre no es el Dios que castiga, es el Dios que le gusta estar castigando, no, sino es el que santifica. Su nombre es algo digno de exaltar, su nombre es positivo, no es algo negativo de Dios. En Dios no hay nada negativo, no hay sombra, dice la palabra. Entonces, Él es el Dios que santifica, no el Dios que castiga y quiere ver sufrir a la gente. El problema es que a veces le asignamos a Dios muchos nombres, pero no son sus nombres, no es su naturaleza. No es su naturaleza, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en lo que dice la gente acerca de Dios, hasta algunos cristianos a veces salen de sus bocas que Dios es injusto, que Dios se alegra de la desgracia, se alegra de la escasez, se alegra de la enfermedad. Y cuando tú lees la revelación de Dios de su nombre, en ningún momento vas a encontrar que ese es su nombre. ¿Alguna vez has oído esto, por ejemplo, no? Es Dios quien me ha dado esta enfermedad. Es Dios quien me ha dado esta enfermedad porque Él quiere que yo sufra para aprender algo. Pero ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Su nombre es el Dios que enferma o es el Dios que sana? ¿Cuál es su nombre? Él ha revelado en algún lugar que Él es el Dios que enferma y que se complace, que es su naturaleza el enfermar. O más bien Él ha revelado que su naturaleza, su nombre es Jehová Rafa. Jehová es el Dios que sana. Ahora tú dirás, pero pastor, pero nos enfermamos. Sí, en este mundo nos vamos a enfermar y de virus y de todo porque vivimos en un mundo caído. Pero ¿qué es lo que debemos exaltar? ¿Se acuerdan todos los versículos que hemos visto? ¿Qué es lo que debemos exaltar? ¿Lo que nos está aconteciendo a nosotros o debemos exaltar el nombre de Dios y debemos de glorificar el nombre de Dios y apoyarnos en el nombre de Dios? No debemos exaltar la enfermedad, el sufrimiento, porque el nombre de Dios no es el Dios que te enferma, sino el Dios que te sana, Jehová Rafa. Y su palabra decía, exaltemos el nombre de Dios. La naturaleza de Dios, es cierto que por vivir nosotros aquí en esta tierra, nos vamos a resfriar, nos vamos a enfermar, me da el COVID, esto, lo otro, pero en esa circunstancia, ¿a quién tengo que exaltar? Tengo que exaltar a Dios, el nombre de Dios y decirle, Señor, tú eres Jehová, mi sanador, tú eres el Dios que me sana, es tu naturaleza. Y por la justicia de Cristo yo puedo venir y exaltar tu nombre en medio de mi necesidad, en medio de mi enfermedad. Exaltar tu nombre y decir quién eres tú, porque tu nombre es exaltado, tu nombre es más grande que todas las cosas. Amén. Por eso es importante conocer el nombre de Dios, porque si no vamos a exaltar, vamos a decir, a darle a Dios un nombre que Él no tiene. Y Él dice, hey, ese no soy yo, hijo, hija, ese no soy yo. Ese no soy yo. ¿Cuántos, por ejemplo, quizás también han dicho, no, Dios no quiere que yo prospere? Por alguna razón Dios quiere que yo siempre esté necesitado, Dios siempre quiere que a mí me esté faltando, Dios quiere que, no, porque en la pobreza Él me hace humilde, en la pobreza Él me hace ver mi necesidad. No, Dios quiere que tú seas bendición para otro. ¿De dónde sacaste ese nombre de Dios? El nombre de Dios es que Él es mi pastor, ¿verdad? Su nombre es Raá, mi pastor. Su nombre es Jehová Jireh,
mi proveedor. Su nombre es El Shaddai, el que nutre, satisface y provee para su pueblo con todo lo que necesitamos. Tú dirás, pero a veces va a haber momentos de necesidad. Sí, va a haber momentos de necesidad para nosotros que estamos aquí en la tierra, pero debemos exaltar sobre todo el nombre de Dios, no nuestras circunstancias. Y decir, como decía Pablo, ¿no? Él decía, no lo digo, gracias por la ofrenda, él dice, pero no lo digo porque tenga necesidad, decía él, porque he aprendido a contentarme en todo. Tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque Dios me da esa capacidad de tener contentamiento, de tener abundancia o tener necesidad. Él dice, todo lo puedo en Cristo, que es el Shaddai, es el que me fortalece, el que me provee fuerza. Así que él exaltaba el nombre de Dios. A veces muchos cristianos no exaltamos un nombre que no es el nombre que debemos de exaltar. Nos encontramos con situaciones difíciles que parecen imposibles. Tenemos que venir a Dios y a veces dudamos, ¿no? ¿Podrá Dios tomar control de esta situación? ¿Podrá Dios cambiar esto? Bueno, su nombre no es Jehová, el que está por allá lejos de uno, sino su nombre es Adonai. Él es el Señor absoluto, el amo. Él es soberano. Él todo lo puede. Y fue por eso que nos tomamos tiempo de ver los nombres de Dios, no para rellenar el tiempo de ustedes tan valioso, ni solamente para mencionarlos, para mencionar, sino porque como hijos de Dios tenemos que exaltar el nombre de Dios, tenemos que exaltar ese nombre que es grande, decían en las escrituras hay cientos de páginas donde tu nombre es grande sobre todas las cosas y tenemos que entender cuál es el nombre de Dios para poder exaltar. Y necesitamos porque fallamos usualmente en dos cosas principalmente. A veces le asignamos a Dios nombres que están contra su nombre. Nombre que están contra su nombre. Cosas como di unos pequeños ejemplos, ¿no? Le asignamos a Dios cosas que Él no es, que Él no es. Y lo segundo, si hacemos esto, es que en vez de exaltar el verdadero nombre de Dios, como hemos tergiversado su nombre y le hemos asignado a Dios cosas que no es Él, sin darnos cuenta, estamos alabando al enemigo. Sin darnos cuenta, alabamos al enemigo. ¿Qué es alabar? ¿Qué es exaltar? Si yo digo, hablando de una persona, voy a alabar a Jenny, ¿no? Voy a alabar a mi esposa. ¿Qué tengo que empezar a decir? ¿Cosas malas de ella? ¿Cosas negativas de ella? No, ¿verdad? Usualmente todo lo contrario. Tengo que empezar a mencionar las cosas buenas, sus atributos, las cosas que sobrepasan, ¿no? Que van más allá, que son de bendición. Eso es alabar a alguien, exaltar a alguien, es hablar de eso, de sus atributos. Y entonces, como dice el pastor César ahí, hablar bien, no hablar negativamente, sino hablar positivamente de esta persona. Y de Dios, cuando hablamos de Dios, tenemos que conocer cuál es su nombre. Y ojalá hayan podido tomar nota para que tomes un tiempo y medites, wow, Dios, tú eres, esta es tu naturaleza, esta es tu identidad, este es quien tú has revelado que tú eres. Este es quien tú has revelado que tú eres. Y es importante porque suceden otras cosas, o Dios inclusive mismo hace otras cosas, pero no necesariamente son parte de su nombre, ¿no?
¿no? No necesariamente son parte de su nombre. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios no se complace en la muerte del impío. Esto es su nombre, su naturaleza, ¿no? Ahora, ¿el impío muere? Sí. El impío es juzgado a veces por Dios o Dios ha traído juicio sobre el impío. Sí, pero eso es algo que Dios hace, ¿no? Que Dios hace, pero ¿cuál es su corazón? Él desearía que el hombre se arrepienta. Entonces eso es lo que yo exalto. No es, Señor, no, tú, Señor, eres el que juzga, tú eres el que mata, tú eres el que el impío tiene que jugar. No, no, Dios no es, esa no es su naturaleza, a pesar que lo hace, pero esa no es su naturaleza. Él lo hace y lo hace con justicia y lo hace sin tener ninguna imperfección en él. Pero ¿cuál es su naturaleza? Entonces es importante, ¿no? Es como Jesús. Jesús, su naturaleza, ¿no? Siendo Dios, es proveer, alimentar. Y Él alimentó, ¿verdad? Más de una vez multiplicó panes, peces a la multitud. Pero luego Él dijo, cuando la gente vino, Él dijo, oigan, ustedes vienen a mí porque ustedes creen que yo soy un panadero y tengo mi pescadería, pero no es yo no soy así. O sea, a pesar que Jesús multiplicó panes y peces, esto no era parte, esto no es lo que es parte de él, que simplemente, siempre ustedes quieren que yo les multiplique panes y peces. No, no, eso no es. Yo soy proveedor, pero ustedes me buscan a mí para que yo me convierta en un panadero para ustedes y ¿no? Un pescador ahí que les da pescado, ¿no? En un restaurante marino. Él dice, no, no me busquen por eso. Entonces a veces queremos que Dios sea algo que Él hace, pero no necesariamente es su naturaleza. Así que una cosa es lo que a ti y a mí nos sucede en este mundo caído, pero otra cosa es reconocer quién es Dios, cuál es su nombre y exaltar su nombre, ¿no? Y ojalá tú puedas dedicarte esta semana, hermano, a descubrir y exaltar el nombre de Dios. Y esta es nuestra tarea. Acompáñenme ahora sí al Salmo 34 y con esto terminamos. Salmos 34, versículo 1. Por eso es que ahora, cada vez que tú leas que la Biblia diga el nombre de Dios o exaltemos el nombre de Dios o que tu nombre sobre todo, ves que no simplemente está diciendo, Dios, claro, Dios es eso, no, sino que está hablando de la identidad de Dios, del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, algo que en tiempos bíblicos, el lenguaje bíblico era más fácil de identificar que ahora, ¿no? Es como ahora, ¿no? ¿Cuántos aquí en nuestra cultura latina se llaman Jesús? Conozco mucho Jesús, ¿sí o no? Ahí está el primo de Jan, Jesús. ¿Y saben qué? Cuando fui a estudiar en este mes que estuve allá en Hawái, había muchos hermanos que no eran de nuestra cultura, sino que venían de la India, de Filipinas, de África, y fue un hermano de México que se llamaba Jesús, Y cuando ellos se enteraron que él se llamaba Jesús, para ellos fue un asombro porque en su cultura el nombre tiene un significado. Y Jesús. Y cada vez que pasaban lista, cada vez le llamaban Jesús, todo el mes, cada vez que ellos escuchaban que se llamaba Jesús, para ellos era una cosa como asombrosa, era como ¿quién le va a poner a su nombre, a su hijo, el nombre de Dios, ¿no? Ahora ellos siendo cristianos. Lamentablemente en cultura latina Jesús y Dios se usa para todo, lamentablemente, y nos perdemos como cristianos el conocer el nombre
de Dios, el nombre que Él mismo nos ha revelado. Salmo 34, como dice ahí el pastor César, vamos a leer desde el versículo 1. Fíjense, bendeciré a Jehová. Bendecir es hablar bien, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cada cuánto? ¿Cuál es el ejercicio ahí? En todo tiempo, en tiempo malo o en tiempo bueno, debemos de bendecir. Bendecir, creo que de ahí podemos deducir, es decir bien. Bendecir es decir bien. ¿Cada cuánto? Hermano, aprendamos esto, practiquémoslo. Abriendo la boca o con la boca cerrada, en todo tiempo. ¿Qué dice? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo creo que si estamos bendiciendo a Dios en todo tiempo y alabando a Dios en todo tiempo, van a haber pocas oportunidades que el enemigo use nuestra boca para otras cosas. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Mi alma se gloria no en mis circunstancias, no en mis problemas, no es mi dificultad, sino mi alma se gloria en Dios. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Versículo 3, engrandezcamos, hermanos, a Jehová, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Exaltemos a una, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que debemos de exaltar otra vez? No nuestros problemas, no nuestras circunstancias, sino su nombre. ¿Quién es el Señor? Tú eres el proveedor, Señor. Yo sé, esto es lo que dice la palabra de ti. Tú eres el sanador, Señor. Esto es lo que dice de ti. Tú eres el soberano, Señor. Esto es lo que dice de ti. Tú eres el eterno, Señor. Esto es lo que dice de ti. Tú eres el amo absoluto, Señor. Esto es lo que tu nombre dice. Exaltemos aún a su nombre. Y mira cómo él experimentó todo esto de parte de Dios. Versículo 4. Busqué a Jehová. ¿Y qué hizo? Él me oyó y me libró. ¿De cuántos? Cuando él buscó a Dios, ¿de cuántos temores le libró Dios? De todos mis temores. Mira el versículo 1. Los que miraron a él fueron alumbrados. No los que miran su escasez, no los que miran su necesidad, no los que miran sus problemas, no los que miran... no, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, pobre porque estaba en una necesidad de algo, dice, este pobre clamó, ¿qué dice? Y le oyó Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Lo libró. ¿De cuántas? ¿De cuántas, hermanos? De todas sus... Ay, no, es que Dios quiere que yo viva angustiado. El Señor me está enseñando porque Él quiere que yo viva angustiado. Él quiere que yo viva deprimido. Dios quiere que yo viva... Ese no es Dios. Estás alabando ahí al diablo. Ese no es Dios. Ese no es Dios que quiere que vivas así. Ese no es el nombre de Dios. Y lo libró, dice, este pobre clamó, le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué está haciendo acá el salmista? Está alabando el nombre de Dios. Por eso decía, exaltemos a una y ¡pum! Empieza ahí él con toda la lista. El ángel de Jehová, que dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 8 dice, gustad y ved, prueben, hermanos, dice, gusten, prueben que Dios es ¿qué? Bueno. Esa es la naturaleza de Dios, que es bueno Jehová, dichoso, feliz el hombre
que confía en Él, que confía en su nombre. Temed a Jehová vosotros sus santos. Fíjense, hermanos, ¿por qué? Ay, yo temo a Dios y cuando temo a Dios cada vez Dios me humilla más y me da peor. ¿Han escuchado alguna de esas cosas? No sé de dónde las sacan, pero ese no es Dios. Dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Exaltemos a Dios en tu semana, hermano. Dedícate a exaltar a Dios. Cuando te levantes, empieza a dar gracias a Dios por las bendiciones que te da, por la vida, por la salud. Y sabes que cuando tú empieces a bendecir y a alabar a Dios cada vez más y más, este va a ser el patrón que te caracteriza. Esto se va a hacer parte de ti y vas a gustar y vas a ver que dichoso es el hombre que confía en Él. Exaltemos el nombre de Dios, glorifiquemos su nombre, porque su nombre es sobre todas las cosas, sobre toda circunstancia que ocurre en esta tierra. Su nombre es grandioso. ¿Tú qué crees que ahorita qué está sucediendo en el cielo? En el cielo todos los ángeles, en el cielo todos los seres vivientes están exaltando a Dios, están diciendo santo, 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 Jehová Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Tú eres digno de toda gloria, eres digno de toda honra. Y el Señor dice, cuando nos enseña a orar, que se haga su voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Esto al diablo no le gusta, él quiere que tú alabes, que lo alabes a él. Él quiere tomar el lugar de Dios, él quiere recibir la alabanza de parte tuya. No alabes al enemigo de Dios, sino alaba al Señor. Amén.